La cabra de mis abuelos. Estaba emocionado por mi viaje al rancho de mis abuelos junto con mis primos Lucas y Sofía. Nos estábamos preparando para unas vacaciones llenas de aventuras y diversión. Mientras empacábamos nuestras maletas, podíamos sentir la emoción en el aire. Sabíamos que íbamos a disfrutar cada día. Después de empacar nuestras maletas, subimos al auto de mi padre y comenzamos nuestro viaje hacia el rancho. Durante el camino, Lucas, Sofía y yo hablábamos emocionados sobre todo lo que íbamos a hacer. Pescar en el río, montar a caballo, ayudar a alimentar a los animales y hacer fogatas por la noche. Todo sonaba emocionante y estábamos ansiosos por llegar. Mi abuela nos recibió en la entrada del rancho con una gran sonrisa y abrazos. «Bienvenidos, mis amores. Es maravilloso tenerlos aquí», dijo. La casa estaba limpia y ordenada. Nos asignó nuestras habitaciones. La mía tenía una gran ventana con vista a las montañas y podía ver algunas vacas pastando en el campo. Al atardecer, mi abuela nos preparó una deliciosa cena de carne asada y frijoles, acompañados de tortillas recién hechas. Después de la cena, nos sentamos alrededor de la fogata y comenzamos a hablar de historias de fantasmas que habíamos escuchado. No pude evitar sentir un poco de miedo al estar rodeado de oscuridad y escuchar los sonidos de la naturaleza. Después de un rato de continuar con las historias, nos despedimos y nos dirigimos a nuestras habitaciones. Me acosté en la cama y me quedé dormido rápidamente. Sin embargo, fui despertado por un extraño sonido en mitad de la noche. Parecía como si alguien estuviera caminando por el pasillo de la casa arrastrando algo pesado detrás de él. Me quedé acurrucado en mi cama tratando de no hacer ruido y escuchando con atención. De pronto, sin darme cuenta, me quedé profundamente dormido. A la mañana siguiente despertamos temprano y fuimos a trabajar en el rancho con nuestros abuelos. Ayudamos a alimentar a las vacas y a los caballos, limpiamos los corrales y recolectamos frutas y verduras en el jardín. Después de unas horas de trabajo, nos tomamos un descanso para disfrutar de un delicioso almuerzo preparado por mi abuela. Después del almuerzo, el abuelo nos llevó a pescar en el río cercano. Nos enseñó cómo preparar las cañas para pescar, nos mostró los mejores lugares para lanzar el anzuelo. Pasamos horas pescando, contándonos historias y riéndonos juntos. Fue una tarde muy divertida y relajante. De vuelta en el rancho, nos preparamos para una cena al aire libre. Hicimos una fogata y cocinábamos salchichas y malvaviscos. Nos sentamos alrededor de la fogata y continuamos contando historias de fantasmas y leyendas locales. Esta vez ya no sentí miedo, sino que disfruté de la emoción de estar rodeado de la oscuridad y los sonidos de la naturaleza. Finalmente, cuando la fogata comenzó a apagarse y los pájaros comenzaron a cantar, mi abuelo nos dijo que era hora de ir a dormir y que no debíamos salir solos de noche por ninguna razón. Yo pregunté el por qué, y mi abuelo, con una mirada tranquila, me contestó que por las noches se paseaba una cabra y que nos podría asustar. Me sorprendió mucho lo que dijo mi abuelo. No podía creer que tuviéramos que tener miedo de una cabra, pero a la vez sentía un poco de intriga por saber más sobre esa historia. Le pregunté por qué debíamos temerle a una cabra cuando había muchas en el rancho. Mi abuelo no quiso darme detalles. En lugar de eso, nos deseó buenas noches y nos dijo que debíamos dormir bien para estar listos para otro día lleno de aventuras en el campo. Fuimos a nuestras habitaciones. Me acosté en mi cama pensando en la cabra y en lo extraño que era que mi abuelo nos advirtiera sobre ella. Sin embargo, la emoción del día y el cansancio pronto me hicieron dormir profundamente. A la mañana siguiente nos despertamos temprano y comenzamos el día con un desayuno abundante. Después de eso, mi abuela nos preguntó qué queríamos hacer durante el día. Mis primos y yo estábamos emocionados por montar a caballo, así que mi abuelo nos llevó a las caballerizas. Nos llevó a una zona donde había muchos senderos y caminos y comenzamos nuestro paseo. Fue increíble estar en medio de la naturaleza, viendo las montañas y los ríos. Mis primos y yo nos sentíamos en la cima del mundo, disfrutando del sol y del viento en nuestros rostros. Después de un tiempo, mi abuelo nos llevó a un lugar donde podíamos bajar y descansar un poco. Allí nos contó la historia de la cabra que se aparecía por las noches.
Dijo que la cabra era un espíritu del mal que había sido convocado por alguien que había hecho un pacto con el diablo. La cabra aparecía en las noches oscuras y solía asustar a los animales del campo. A pesar de que la historia sonaba tenebrosa, mis primos y yo estábamos fascinados por ella. Nos contó que la primera vez que la vieron, salieron afuera de la casa para ver qué estaba asustando a los animales en los corrales. Fue entonces cuando vieron a la cabra. Estaba parada en dos patas, mirando directamente hacia ellos, con sus ojos brillando en la oscuridad. Los abuelos estaban asustados, pero se mantuvieron en silencio. Luego, esa cabra se perdió en el monte. Después de escuchar la historia, regresamos al rancho y nos fuimos directamente a la cocina donde estaba mi abuela preparando el almuerzo. Le preguntamos si ella había visto a la cabra, pero ella inmediatamente se molestó con mi abuelo por habernos contado sobre la historia. Mi abuela nos miró con una expresión seria y nos dijo que la historia de la cabra era solo una leyenda y que no había nada que temer en el rancho. Nos explicó que a veces los animales se asustan por cosas que no tienen explicación lógica y que la imaginación pueden llevarnos a ver cosas que no son reales. Pero a pesar de lo que decía mi abuela, pude notar miedo en su rostro y cómo miraba nerviosamente a mi abuelo. Parecía que ella no quería hablar más sobre el tema, como si hubiera algo que ocultar. Mi abuelo también parecía estar un poco incómodo después de la reacción de mi abuela, pero no dijo nada más. Después de almorzar, pasamos el resto del día haciendo diferentes actividades en el rancho, pero por más que intentaba distraerme, no podía sacar de mi mente la imagen de la cabra en dos patas mirándonos fijamente con sus ojos brillantes. Esa noche me costó dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama pensando que podría ser la cabra. Incluso cerré los ojos y traté de concentrarme en pensamientos positivos, pero no me podía quitar el mal presentimiento. Sin darme cuenta, no sé en qué momento me quedé profundamente dormido. Cuando desperté, estaba entre los brazos de mi abuela. Ella lloraba y me besaba, dando gracias a Dios que estaba bien. Yo me encontraba confundido y sangraba de mi cabeza. Mi prima también lloraba y Lucas parecía que se le saldrían los ojos del miedo. En eso, mi abuelo entró a la casa con pistola en mano y le pidió a mi primo que apagara las luces. Lucas estaba petrificado. Mi abuelo rápidamente corrió y las apagó. De pronto comenzamos a escuchar cómo algo se acercaba caminando. Después, del otro lado de la ventana, asomó su nariz y no sé si estaba olfateando o bufando, porque le salía vapor y moco cuando lo hacía. Después de unos segundos, se alejó, quedando todo en silencio. Nadie quería hablar, a pesar de que yo preguntaba confundido. Todos nos quedamos en la habitación de los abuelos. Mi abuelo hizo guardia toda la noche con arma en mano. A la mañana siguiente, mi prima y yo nos sentamos bajo un árbol a platicar. Ahí me contó lo que había sucedido. Me contó que Lucas despertó para ir al baño y no me encontró en mi cama, por lo que pensó que me encontraría también en el baño. Pero al no hacerlo, la despertó para que le ayudara a buscarme. Y después, al no encontrarme, despertaron a los abuelos. Yo no estaba por ningún lado. Fue Lucas que se asomó por la ventana que daba a los corrales y pegó un grito de terror. Mis abuelos y Sofía corrieron a ver qué pasaba. Fue cuando vieron cómo yo estaba parado sin mover un solo músculo, volteando hacia la casa. Tenía la cabra en mis brazos como si fuera un bebé. Esta lamía mi rostro y mordía mi oreja, jalando mi cabello. Mi abuelo rápidamente buscó su arma y salió para ayudarme. Fue en ese momento que la cabra desapareció y yo caí al suelo inconsciente. Traté de recordar algo de lo sucedido, pero todo era borroso y confuso. Comencé a recordar la sensación de los dientes de la cabra hundirse en mi cabello y la sensación de su lengua húmeda y babosa sobre mi piel. Esa noche, mientras estábamos dormidos, escuché un ruido extraño fuera de la casa. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana tratando de ver lo que estaba sucediendo, pero lo que vi me dejó sin aliento. La cabra estaba de pie justo afuera de la casa mirando directamente hacia mí.
Sus ojos brillaban en la oscuridad. Quedé paralizado por el miedo sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché la voz de mi abuelo detrás de mí diciéndome que me alejara de la ventana y me fuera a dormir. Él y mi abuela se aseguraron que la casa estuviera bien cerrada y se quedaron despiertos toda la noche vigilando la puerta. Al día siguiente, mi abuelo nos llevó de vuelta a la ciudad en su camioneta. Durante todo el camino, ninguno de nosotros dijo una palabra. Todos estábamos sumidos en nuestros propios pensamientos, tratando de procesar lo que habíamos vivido. A pesar de que han pasado muchos años desde aquel día, cada vez que pienso en ello, todavía siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato anónimo.